Creo que hubo jaleo, sí. ¿Qué decía? El Jaén de 4 que os da por armarla, ¿no sabes? En vez de ser una cosa como tenía que ser el fútbol. Si yo le entrego la bufanda del Madalena Morcín, ¿sería capaz de ponérsela? Pues sí. Nos han contado que tiraron un árbitro al río. ¿Es esto verdad? Que yo tenga noticias, no. Antiguamente sí ocurría. Y había paraguazos y demás, pero no, hace muchos años que no hay ese tipo de problemas. Sí. Tiraron el coche al río. Además, muy cómico, muy bueno. Qué va, eso nunca persistió eso. Yo nunca lo oí. Toda la vida, bueno, alguna vez he apoyado el fútbol, pero pocas veces. Saludo a Cadín, al único que saludo de Morcín. A Ivanero también, anda. Yo soy muy de Riosa, eso ante todo, ¿eh? Muy forfa de Riosa, nacida en Riosa y todo en Riosa. Yo personalmente no tengo nada en contra del Morcín y si subiera me parecería muy bien. Quiero que suba Madalena Morcín, pero para jugar contra Ríos valáis una buena cama. Parece que la rivalidad entre Ríos y Morcín no era para tanto, pero hasta que no suba el Madalena a Primera Regional el año que viene, no saldremos de todas esas dudas. Un saludo fuerte desde aquí a la gente de Riosa. Y bueno, Aurora, ¿viste lo que dicen? Que tenéis envidia. ¿Y es verdad eso? ¿A qué? No sé, a que están en primera. Lo único, porque por lo demás ya viste, dijo que teníamos unos chavales, unos jugadores muy guapos. Sí, también no lo dijo, eso ni es verdad. Eso es envidia también. No, desde aquí hay que no corra la sangre. No, yo no les tengo envidia a nada. Bien y todo bien. Alberto, ¿partido amistoso para cuándo? Cuando ellos quieran. Pero amistoso, ¿eh? Amistoso. Proponemos desde aquí, desde terapia, que sea amistoso. Hombre, si es en el campo nuestro, el año pasado se acabó. En el de ellos lo suspendieron. ¡Que no, hombre, que no! ¿Cómo vamos a jugar contra esos carapijos que lo más redondo que vieron fue la pirula Cuntaquinte? Vamos a ver, Toño, por ¡Hombre, me Dios! jodas! ¡Toño, por Dios! ¡Que no! ¿Qué tienes tú contra la gente riosa? ¿Yo? Nada, en absoluto. ¿Entonces? Lo que pasa es que me paga el Morcín por faltallos, como a Villatovis, ¿eh? Cuando me pague el Riosa, los buenos perres que me paga el Morcín, pues ya me pondré con ellos. Vamos a ver, yo, mira... El trabajo hay que hacerlo bien, sella el que sella. Esto y un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Mira, yo no sé cómo te arregles, Toño, pero siempre acabes metido en unos charcos que ni quien salga de ahí. Es más, Alberto, vamos a hablar un poco en serio. Vamos a dejar a Toño ahí con la gabardina, con la bufandona. ¿Qué clase? ¿Tú qué tal siempre? ¿Qué clase, qué clase? Tengo yo más clase que el Punteras. Vestido asina, salía yo a cracker los domingos en el pueblo y engrasaba que tenía que quitármeles de encima, ¿viste? Una sí y otra también, la que no me comía el membrillo. Vale. Bueno, ¿Cómo quedó el Madalena por fin? Bueno, ganó 7-0 al Fabril. Bien. Ahí está, 7-0 el Fabril. Sí. ¿Metió alguno Dimitri que estuvo por aquí? 2 Dimitri, 2 Junior y fue yo. Bueno, metieron casi todos un poco ahí. Bueno, estáis ahí terceros a 4 puntos del líder, el Laboño, que jugáis el domingo contra el Laboño. Sí. ¿A qué hora y dónde? 12:30 en el campo de Laboño. Campo de Laboño, partido complicado, ¿no? Sí, bueno, vas a jugar contra el líder y si quieres estar arriba, pues por lo menos... Hay que ganar. Ganar o no perder, Hay que queda ganar. mucha liga. Vamos a hacer, a mí me gusta mucho eso del Sport, es rápido, ¿eh? Yo oye que... Espera un momentín, rápido, porra. Aboño contra el Madalena. 1-2. 1-2. 0-2. 0-2. Yo te hice un lío, y es lo que te quería decir. Yo te hice un lío porque pensaba que el que mandaba en el Madalena, que era este fulano, Alberto. Pero estoy dándome cuenta que la que lleva los calzoncillos en casa y esta mujer. Claro que sí, voy a hacernos un test. Voy a hacernos un test para ver quién de los dos es más morciniego y más madalenero. Vale. Toño, página 21. Ahí está. A ver, Alberto, ¿quién metió el tercer gol al Lenense? Jairo. 1, 2, 3, responda otra vez. Jairo. ¿Cómo que Jairo, carapijo? ¿No fue que fue Javi? Oh, empiezan por J los dos. Madre, qué vergüenza. Falló. Paisano. Bueno, Falló. ¿quién se acuerda de eso? ¿Cómo quién se acuerda? ¿El delegado? Pero tú no, pero si tú si no lo tienes apuntado no lo sabes. Alguien te preguntó a ti. Vale, sigue. A ver, esta para ti, Aurora. Aurora responde que el 19. ¿Qué dices? El 19... ¿Qué número y el que metió el gol, hija? El gol. ¡Iván! ¡Iván! Claro que sí, un aplauso para ella, Iván. ¿Qué dices ahora, Iván? El 19, la niña bonita. ¿Pero qué dices? Pero vamos a ver. ¿Tú qué querías preguntar? ¿Que quién...? ¿Qué querías preguntar? ¿Que qué número llevaba Iván? Iván? El vaso, anda, por favor. ¿Queríais preguntar eso? Dios.
que metióse el frío pa' ir pa' abajo, pa' mi pueblo, y tú sabes, garróme aquí una gorguerona en la garganta. ¡Yas! ¿Pa' qué desee de fumar yo? ¿Quieres acabar el test? ¿Estoy un test? No, yo pensaré que era... El test que ibas a hacer de... Sí. Alberto, ¿qué número calza Cadín? 33. ¿Cómo me calza el 33? Es que también, Alberto, estás pidiéndolo muy fácil. Claro, Alberto, si el Micadín tiene unos pies que parecen una bailarina epiléptica, jolines, y calza un 38, como yo. Redios, un 38. No, vale, Toño, vale, siéntate ahí. Aurora. ¿Cuántos cacharros toma Robert, el del Rocos Pelanuechi? 18,5. Porque unas veces toma 18 y al día siguiente 19. Y vale. ¿De verdad y mentira? ¿De verdad? Voy a decirte una cosa, pajarón, ¿eh? Les mujeres cómenmos. Y me alegro. Aurora, y es lista como un raposo de prau. ¿Tú viste, Joaco? Está claro que esta es la que sabe de fútbol de esta casa, está clarísimo. Mira, voy a decirte una cosa, Alberto. Acabas de quedar a la altura de aquí, sí, del Lobo Carrasco. Vas a tener que volver de rodillas a Morcín para que te perdone el Frente Morciniego. Y ganes de pelea no le falta. Nada más que hay que ver cómo acabaron Iván y Pepe con lo del derbi del Barça-Madrid. Mira ahí. Bueno, Chiruca, ¿atreves a echarme el derbi aquí o qué? Venga, Foria, te echas esos goles allá. Venga, vamos para allá. Me cago en mi máquina, aquí solo hay una bola. Tío. Solo hay una bola. ¿Quieres jugar con les mies? ¿Con qué bolas son? Con les mies. Déjales pa' francés a esos. Castrón. Levántate, hombre, levántate. Es un paisano, merengón. Mira, para que te cambie la cara, contate un chiste, joder. Mira, esto es Raúl, que llega a casa y dice a la mujer, coño, María, ¿pero qué haces sin pelota a las 2 de la tarde? A 3 grados bajo cero, que estamos en la Castellana. Bueno, Raúl, oye, yo tengo calor, ¿qué voy a hacer? Si tienes calor. Bueno, anda, oye, tendrás, pero bueno, está la calefacción apagada y todo. ¿Y esos pantalones que están ahí? Coño, esos pantalones compraste el domingo en la plaza. De estos de imitación que compres tú. Seguro. No me acuerdo yo de eso. Sí. ¿Y esa camisa? Esa camisa compraste a juego con el pantalón el domingo en la plaza. Para que te hiciera todo juego. No me acuerdo yo tampoco, María, de eso. Que sí. Bueno, anda, si tú lo dices. Oye, ¿esos zapatos? A juego también, Raúl. Es que estás buscando 5 pies al gato. A juego todo. Y va para el armario y dice, oye, me ponga la chaqueta. Va para el armario, abre la puerta. Y está Puyol en pelota, así, y Puyol. Oye, Raúl, ¿tú haces caso a todo lo que te dice la tu mujer? Bueno, sí. Ya, pues cierres fuertes, que voy para el tercero. Venga, dale ahí, cantaila. Como el Madrid de verdad. Toma ya, voy a contarte lo que pasó todo el otro día. Fue todo al médico del Barça con un sapo en la cabeza. Llega para allá. Esto, ¿qué te pasó? Ya ves, que me salió un error en los huevos. Venga, anda, pijo, que te voy a meter ahí 3 goles. Venga. Y estamos contando chistes como jugando al fútbol. Castrón. ¿Qué? Gol. ¿Viste acabar el fútbol? ¿Cuál? ¿Quién jugó? ¿El Magdalena Morcín? En Madrid, carapijo. No. Guau. Es que ir por culo al fútbol. A ver, carapijo. Tienes 30 euros. ¿Cómo me deben quedar? Sí, pues vamos, Pancho. Vamos. Sí, a ver si levantamos un poquitín. El fútbol. Hay que levantar esto, como sea. Espera. Queda algo ahí todavía. Sí, a ver si. Venga, vamos, Pancho. Venga. Bueno, al final pues, acabaron firmando la paz, aunque fuera yendo para miércoles. Esperemos que no llegue la sangre al río entre el Riosa y el Morcín, ni tampoco con Berto y Aurora cuando lleguen a casa, ¿eh? Que haya paz. Muchas gracias por venir a los dos y mucha suerte para el domingo. ¿Vale? Toño. Un placer, paisano. Bien. Lo que haga falta. Bien. Un aplauso para Toño. Yo decimos una cosa,